Bendiciones del Altísimo para todos en esta hora. Bendecidos los amados del Señor en todo el mundo, con la ayuda del Altísimo. Nos presentamos en esta hora para traer de parte del Todopoderoso una enseñanza más acerca del sexto sello de Revelación 7.1, parte 24. Estamos en los puntos, los cuatro vientos de la tierra. Y en esta hora el tema: con gran voz de trompeta. Y leemos la Sagrada Escritura, Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Por eso el tema en continuidad acá en el verso 31 de Mateo 24, con gran voz de trompeta. Parte 1. Importantísimo este tema. Pensé que iba a ser muy fácil para salir del camino y continuar hasta terminar este sexto sello, pero el Señor me ha guiado a desmenuzar un poquito más, sin carreras, sin afanes, porque hay un pueblo con infinidad de conocimientos, niveles escriturales. Unos leen mucho, otros leen poco, otros no leen nada. Y es importante entonces que todos en el mundo entero nos volvamos a las Sagradas Escrituras y se ha despertado en nosotros el espíritu del deseo de escudriñar las Escrituras. Entonces el Señor, lo que Él quiere es que nos preocupemos en escudriñar las Escrituras, como Él lo dice en Juan. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Estamos en tiempos peligrosísimos, donde todos en el mundo debemos despertar para despertar a los demás. Entonces, con la ayuda del Todopoderoso, vamos lento
para poder entenderle a Él. Y este tema de el punto que sigue, vimos en la enseñanza pasada, enviará a sus ángeles. En continuidad, tema de hoy, con gran voz de trompeta. Y podíamos solo decir ya a qué se refiere el Señor a este punto, con gran voz de trompeta. Pero tenemos que entender un poco la etimología de las trompetas, o sea, el principio fundamental de las trompetas. ¿Para qué se usaban? Fueron usadas. ¿Y para qué fueron creadas? ¿Y de qué material fueron creadas? ¿Con qué fin? Si usted se va a una concordancia temática, pues ve muchas trompetas en cantidad de pasajes usadas en el Antiguo Testamento y aún Revelación nos está hablando al final con 7 trompetas. Y esto tiene una representación simbólica que las tenemos que entender. A causa de esto, de no haberse tenido cuidado a través de los tiempos, es donde vienen o vinieron las interpretaciones a la ligera y a la carrera, discerniendo textualmente en un sentido literal y de ahí lanzando las definiciones sobre las trompetas o sobre la trompeta o sobre la trompeta final o la final trompeta. Empezando que una trompeta es un instrumento de viento. Se manipula con las manos y se le hace dar sonido con el viento para de ahí sacar la voz que ha de llevar la trompeta. En discernimiento, teniendo en cuenta que viento es tipo del espíritu, tipo de espíritu. Entonces, vámonos al Antiguo Testamento. Esto es como un tema de introducción a este punto con gran voz de trompeta. Levítico capítulo 23, verso 24. Dice así la Sagrada Escritura: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Lo vuelvo a leer. Levítico 23, verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes,
tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Pasaje que históricamente lo hemos visto, donde a través de los tiempos, pues, muy pocos se han inquietado en definirlos, porque muchos porque creen que no es necesario, otros porque no lo entienden, otros porque de pronto ni saben que existe. Entonces esto es importantísimo. Aquí en Levítico. Y de este pasaje salen unos puntos. Primero, en el mes séptimo. Segundo, al primero del mes. Tercero, tendréis sábado. Cuarto, una conmemoración. Quinto, al son de trompeta. Y sexto, a una santa convocación. Y esto tiene su explicación en el Eterno. O sea, hay del Eterno para nosotros una revelación en este pasaje con una enseñanza para todos los tiempos. Para muchos ya se quedó en el pasado, pero es para todos los tiempos. En el mes séptimo, primero inicia, habla a los hijos de Israel. Está dirigiéndose al pueblo judío, ya no en la definición en Jacob, sino en Israel como príncipe de Dios o príncipe con Dios, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual en el día de hoy. Y diles, una orden del Señor, en el mes séptimo. Sabemos históricamente que el Señor reposó en el día séptimo, en el séptimo día, y que el 7 tiene una representación simbólica en el Señor como descanso. A la vez establecido para el pueblo del Señor como descanso, como para reposar, para descansar. Después, el Señor nos permitirá traer una enseñanza directa, enfocándonos en el mes séptimo, en el día séptimo, a los primeros 7 días, y que eso todo tiene una definición espiritual grandísima y preciosa. Está hablando de un mes especial, en el mes séptimo, donde han de ocurrir muchas cosas en la dirección del Todopoderoso. Al primero del mes, no habla en la mitad ni al final, sino al principio. Nos lleva
a un inicio, a un principio de ese séptimo mes. Nos lleva a un nuevo comienzo. Nos lleva a un nuevo nacimiento, empezando el primero del mes séptimo. O sea, el primer día del mes séptimo. Llevándonos al principio fundamental de las cosas, al nuevo nacimiento. No tanto a relevaciones, sino a principios fundamentales de un comienzo, de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio. La Escritura desde el principio hasta el fin está hablando de nuevos comienzos, de nuevos inicios. No imitando los ejemplos malos de nuestros padres, ni iniciando en sus fundamentos porque fallaron, sino en un inicio en el Todopoderoso como un nuevo nacimiento en Él. Eso nos muestra el primero del mes. Un nuevo comienzo. Punto 3. Tendréis sábado. Todos los estudiosos de la Escritura sabemos que el sábado en el Antiguo Testamento literalmente fue escogido como reposo, para reposar, para descansar. El pueblo, la tierra, los negocios y todos los asuntos concernientes era una ley de un reposo, de un descanso, donde toda la tierra tenía que reposar. De ahí que hasta el día de hoy los mismos judíos lo están celebrando religiosamente actualmente. Y algunos grupos que se formaron de entre los gentiles, sin ser judíos, lo siguen aplicando como ley. Y se están rigiendo también con esas reglas. Aquí este punto es tremendo. Dice, y tendréis sábado, tendréis reposo, tendréis descanso, donde ha de reposar toda la tierra de obras serviles. Está enfocando también al ser humano y al pueblo del Señor hoy, que espiritualmente tenemos que tener un descanso, tener un reposo en medio de tanta turbulencia, donde dice el Señor a través del apóstol, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Pero ya no nos podemos quedar en las reglas antiguas, porque eso fue
lo que los judíos atacaron al Señor Jesucristo porque sanaba en sábado, porque enseñaba en sábado, porque hacía muchas cosas en sábado. Y lo juzgaron y lo condenaron por este asunto. Pero en Mateo 12, Mateo 12, 12:8. El Señor expresó unas palabras que es importante tenerlas en cuenta. Mateo 12:8. Porque el Señor es, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. O sea, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y ahí algunos tienen atorado aquello, como estaban los fariseos y todos los judíos en ese tiempo. Por eso el Señor, leyendo estos versículos, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo: ¿no habéis leído que hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Tremendo ese pasaje de Mateo capítulo 12, donde todavía en el tiempo del Señor los judíos acérrimos a la ley del sábado, que había sido establecida en el principio, atacaron al Señor. Pero el Señor les dijo: este Hijo del Hombre que ustedes ven aquí es Señor del sábado. Interpretado espiritualmente, el que tenga al Señor Jesucristo y repose en el Señor Jesucristo y sea guiado por el Señor Jesucristo, tiene el sábado, tiene el reposo en potencia en su vida. Para que ya no se siga con ataduras religiosas sobre esto. Y en Isaías, también el Señor, a través del profeta, expresó estas palabras. Isaías capítulo 1, verso 11. ¿Para qué a mí, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado
el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Es para analizar con discernimiento y guía del Espíritu qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta escritura profética, a través del profeta Isaías. Por eso leerse todo el capítulo 1 de Isaías, que qué profundidad tan tremenda hay allí. Igualmente Mateo capítulo 12. Pero no me voy a quedar ahí porque estamos en unos puntos. Ya el Señor te dará mucho más acerca de este sábado, porque tenemos que terminar, continuar. Viene el cuarto punto, una conmemoración. ¿Qué es una conmemoración? Acción y efecto de conmemorar. Similar. Celebración, recuerdo, rememoración. Conmemoración es celebrar una fecha importante o celebrar algo importante en una fecha. Conmemorar, memoria o recuerdo de alguien o de algo. Especial si se celebra con un acto o ceremonia. Esto de conmemoración, que muchos, aún sin conocer el significado de esta palabra ni de estos pasajes, lo están haciendo. Activamente a través de los tiempos se está haciendo. Se está viviendo el mes séptimo, el primer día, el sábado, y la conmemoración es lo que hace todo el mundo cristiano en todo lugar, conmemorar, celebrar una fecha importante sobre alguien o algo, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Viene el punto al son de trompeta. Nada de esto pasaba si no se hacía sonar la trompeta. Era al son de trompeta donde el pueblo se apercibía para esta gran fiesta, para esta gran conmemoración. Y en uno de los temas sobre este punto de la trompeta, que lo vamos a ver en Número, donde nos muestra de qué fueron hechas las trompetas y cuántas veces se tocaban y para qué se tocaban, con una profundidad tremenda, que no se ha tenido en cuenta hasta el día de hoy por no tenerse la revelación. Esto lo veremos en otro tema. Pero al son de trompeta se activaban estos detalles de Levítico 23-24. Y al sonar de la trompeta, entonces se entraba al segundo punto, a una santa convocación. Una convocatoria. ¿Qué es convocación? Acción de convocar. Palabra que significa convocatoria o convocatoria a reunión citada.
Igualmente que conmemoración, el mundo a través de los tiempos siempre ha vivido una convocación y siempre es al son de trompeta, al sonar de la trompeta, que es un instrumento de viento, tipo de espíritu. O sea, es una convocación espiritual con una voz para entrar a conmemorar y a convocar la asamblea para celebrar aquella fiesta importante que se hace conmemorando el sacrificio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en Levítico hay otro pasaje que lo veremos en la enseñanza en continuidad, donde se hacía sonar la trompeta para expiación. Por eso es que no podíamos ir a la ligera, porque se nos ha de aclarar los asuntos de la trompeta para entender esto de las trompetas finales. Y para entender muy bien, con gran voz de trompeta. No con cualquier voz, sino con gran voz de trompeta. Ya para terminar esta introducción a este tema con gran voz de trompeta, podemos ir Colosenses 2:14. Porque sé que muchos en el mundo les va a quedar sonando este asunto: celebraréis sábado o reposo. Colosenses 2:14. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Y esto es importantísimo. Leerse todo Colosenses también, capítulo 2. Y Efesios, vamos a ver si encuentro un versículo. Efesios leerse en todo el capítulo 2, que es de suma importancia sobre este tema, amados. Glorificado es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Se me perdió el pasaje, pero lees en Efesios capítulo 2, que es importante sobre todos estos ritos, que ya no se puede estar viviendo en ellos. Se debe ya estar oyendo la gran voz de trompeta para alistarnos para lo real.
para lo vivo, que es en la presencia del Todopoderoso. Amados, hasta aquí esta enseñanza de introducción sobre las trompetas, la gran voz de trompeta, tener en cuenta estos puntos para poder entender las trompetas de revelación y los sonidos de trompeta, porque existieron en el Antiguo Testamento trompeteros, trompetas especiales preparadas y los trompetistas listos para hacerlas sonar según el evento de convocación a sí mismo lo requería. Entonces, no es para ir a las carreras, es para dejarnos enseñar del Todopoderoso. Porque es que a causa de no entenderse esto, todavía muchos siguen ceñidos a sus estatus ideológicos. Todavía se siguen presentando como líderes y se dan auge de sus ministerios, que hay que examinarlos. Somos siervos del Señor hasta el tiempo que le entendamos como siervos qué es lo que el Señor quiere, para pasar a una escala que es amigos del Eterno. ¿Y saben lo que les estoy diciendo? Porque el Señor mismo lo dijo. Es algo muy secreto y muy guardado que está por ahí. Pero cuando el siervo ya sepa, conozca, por revelación y entendimiento, cuál es la perfecta voluntad de su Señor, pasa de ser siervo a ser amigo del Señor. Nos veremos, amados, en la próxima enseñanza. Leas en Efesios 2 y en la próxima enseñanza les confirmaré el versículo que se me escondió. Bendiciones para mis amados Carlis Eduardo Ojeda Romero, hermano John Jairo Quintero, Arbey Hidalgo, Nancy Romo, Teófilo Orlando Díaz Corrales, Ricardo Alfredo Giraldo Medina, César Guzmán y todos los amados del Señor en todo el mundo que estén oyendo y viendo esta enseñanza, y los que la van a oír y la van a ver, compartámosla rápidamente para que todos la degustemos y veamos el sazón de Dios en ella, y así más rápidamente en continuidad seguiremos con las otras hasta culminar lo que el Señor nos quiere decir en el 6º sello apocalíptico, que es con los 12,000 sellados que nos habla en Revelación capítulo 7. Bendiciones del Altísimo. Dios les guarde y declarémonos en el eterno
la victoria. Bendiciones para todos. Dios les guarde.